Vamos a Juan 6, 28 al 35. Juan 6, 28 al 35. Hemos estado caminando en esta enseñanza el año pasado, los últimos meses, y el 13 de diciembre del año pasado concluimos hasta cierta parte, Juan 6. Llegamos hasta el versículo 27. Y doy gracias al Señor que la iglesia puede continuar estudiando, puede continuar creciendo independientemente porque sabe por dónde andamos, sabe en qué parte estamos y puede aún adelantar su estudio y saber más que el predicador. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de la palabra. Juan 6, 28 al 35. Esta es nuestra primera parte sobre el pan de vida. Nuestra primera parte sobre el pan de vida. Leamos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como les decía, el 13 de diciembre del año pasado, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, estudiamos los versículos 22 al 27 de este capítulo. Titulé esa porción, buscas a Jesús. En ese estudio encontramos algunas cosas que nos ayudarán a contextualizar el estudio de hoy, también analizando algunas cosas en general de los diferentes evangelios. El Señor Jesús había alimentado a una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y multiplicó 5 panes y 2 peces. Ellos habían querido hacerle rey, habían visto en él la esperanza como el hombre que ellos esperaban, un Mesías que podía salvarles, sacarles de la situación que estaban bajo el imperio de Roma. Pero este Dios, este Señor, claro que sí es el rey, pero no el rey a su manera. Y tristemente tú y yo muchas veces lo que hacemos es buscar a Dios tratando de encontrar ese Dios a nuestra manera. Por lo tanto, necesitamos conocer las Escrituras, saber quién es nuestro Dios y seguirle conforme a lo que Él es y conforme a lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando ellos se dan cuenta que los discípulos se han ido en una barca a Capernaum, enviados por Jesús, aún van a buscarle, pero en el camino también pudimos ver que el Señor fue caminando en el agua, les alcanzó a ellos, hizo que camine Pedro, Pedro dudó y el mismo Señor le enseñó una vez más a confiar en Jesús, a confiar en Él. Los que habían sido saciados con alimento milagroso fueron en las barcas detrás de Él, como dije, y luego de haberle encontrado en Capernaum, Jesús les dice lo siguiente. Ahora imagínense el escenario. La multitud que estaba con Jesús alimentada está yendo detrás de Él. Es algo que a cualquiera puede llenarle de alguna manera en el ego. Y las multitudes están llegando a Capernaum, base del ministerio de Jesús, y el Señor le responde lo siguiente. Podamos ver unos versículos antes para acordarnos cómo fue esta escena. Versículos 25 al 27 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Imaginemos entonces, está viniendo la multitud, cualquiera puede sentirse tan honrado, la gente está yendo detrás de mí, y aparece esta multitud y el Señor Jesús, en vez de felicitarles, abrazarles, mimarles de alguna manera para seguir en esa popularidad, les dice: ustedes no vienen a mí por las razones correctas. Ustedes no me están buscando a mí. Ustedes simplemente están detrás del pan gratuito, del pan milagroso. Y ese es el problema. Desde ese momento y aún antes, la humanidad hasta ahora simplemente busca beneficio. Sus relaciones buscan beneficio. Los padres les dicen a los hijos: hijo, esa mujer no te conviene, no tiene dinero. Los padres les dicen a las hijas: ¿por qué sales con él? No tiene profesión, puede ganar bien, pero se va a quedar ahí, no es nadie. Nuestras relaciones aún tienen ese sello, buscan beneficio. No estamos amando a la persona, estamos amando los beneficios que puede darnos la persona. La gente está buscando aún poner a sus hijos en una situación donde el entorno va a producirle beneficio. Y le están enseñando a sus hijos a escoger bien con quién andan para el futuro. Tristemente, cuando nos acercamos a Dios en nuestra pecaminosidad pasa lo mismo. Dios, ¿qué tienes para mí? He dejado de tomar, he dejado de fumar, ya no bailo apretado, me reproduzco por gajos. Dios, me debes algo, algo tienes que hacer por mí. Estoy buscándote. Es más, doy ofrendas, doy diezmos, llego puntual a la iglesia. Dios, tienes que hacer algo para mí. ¿Qué tienes para mí? Señor, son 2 años, 3 años, 4 años que soy cristiano y cada domingo estoy escuchando la palabra, cantándote alabanzas. Señor, ¿qué tienes para mí? Y es peor. Cuando viene la desgracia, viene la enfermedad o algún problema, alguno de nosotros le está diciendo al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que yo hago tanto por ti? ¿Quién puede hacer algo por el Señor? ¿Quién puede hacer algo por el Señor? Pecadores como nosotros que ofendemos su santidad aún cuando nos convertimos y queremos decirle al Señor: ¿por qué a mí? En este mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice: yo estoy contigo en medio de la aflicción. ¿Cuántos han vivido eso? Digan amén. Y esa es la realidad. Y sin embargo, Dios nos ha permitido vivir algunos tiempos de holgura o algún tiempo aún con abundancia. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la escasez o cuando viene la enfermedad o lo que venga, alguien está dispuesto a levantar los ojos y decirle: Señor, ¿y por qué a mí? Pero Él debe ser buscado por Él mismo. Él debe ser amado por Él mismo. Él debe ser glorificado porque es Dios. Él es digno de que todo el mundo le adore. En medio de la aflicción, de la abundancia, de lo que sea, Él es digno. Y por eso estamos aquí. Porque Él es digno de que le rindamos culto. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta multitud le está buscando a Jesús y Jesús sabe por qué le están buscando. Porque han encontrado a alguien que tiene el poder para producir alimento gratuito y abundante. Entonces, Jesús les dice, versículo 25, y guiándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esfuércense por otras cosas. Sacrifiquen mucho más por la relación con Dios, por apartarse del pecado, por consagrarse a Él, que aún por comer. Conságrense al Señor. Todo lo demás va a perecer en tu tumba.
Todo lo demás va a perecer con tu muerte, pero tu relación con Dios es para eternidad. Y el Señor les está diciendo claramente. ¿Te ha pasado alguna vez que buscando al Señor has encontrado en la palabra algo que hace que tú le rechaces? Y que tú digas, no, Señor, si es tan difícil la cosa, ¿yo para qué te voy a seguir? Oh, Señor, ¿cómo voy a seguirte yo si solo soy un pecador? Esto está muy difícil, mejor cambio de religión. Mejor me busco una iglesia que sea un poco más sencilla, que no tenga tantas demandas, me consigo una Biblia a mi manera. En realidad, cada uno de nosotros debería ser confrontado cuando se acerca a Jesús. No puede ser que un pecador como yo se acerque a Jesús y esté tan cómodo y tan confiado. Debería decir, Señor, ten misericordia de mí. Y al recibir su gracia y su misericordia, entonces sí, sentirme en el refugio perfecto. ¿Cuántos dicen amén? La comida que a vida eterna permanece es lo que vimos en el versículo 27. Ese es el desafío del Señor. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. En medio de esto, les está revelando que hay una comida eterna. En los evangelios muestran que Jesús nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret y luego se trasladó a Capernaum como la base de sus operaciones, podríamos decirlo así, o la base de su ministerio. Belén significa casa de pan. No es casualidad. Él mismo aquí se presenta en esta porción como el pan de vida. No es casualidad que hubiera nacido en Belén, casa de pan, sino que encaja una y otra vez en las profecías para que podamos reconocer que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es la promesa que tenía Dios para nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito eres tú. En los versículos 17, 24 y 59 de este capítulo se menciona la sinagoga de Capernaum, se menciona en realidad Capernaum. Y aquí también se ve la sinagoga de Capernaum. En cada pueblo importante había una sinagoga, porque los judíos tenían que congregarse los sábados y en la mañana se reunían. Ahora, esto no podían hacerlo caminando de aquí para allá, porque esto prohibía la ley. Ellos no podían en el día de reposo caminar largas distancias. Entonces había judíos, y donde había judíos, normalmente había una sinagoga. Entonces, cuando vemos nosotros en el versículo 59 de nuestra porción bíblica, de nuestro capítulo 6, podemos ver esto. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Podamos entonces entender que el contexto en el que estamos es un judío hablando a judíos en una sinagoga. En este momento, la parte de nuestro estudio es un judío hablando a judíos en una sinagoga. Por eso es importante que cada uno de nosotros, al leer esta parte de la Escritura, no tengamos en mente nuestro pensamiento grecorromano, no estemos nosotros atentos a cómo pensamos en Tarija, cómo pensamos en Bolivia, cómo somos los latinos, sino tratemos de encontrar un pueblo judío que está recibiendo enseñanzas de un judío en un lugar donde rendían culto los judíos. En el versículo 28 y 29 vemos lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entendimos nosotros que Jesús antes de esto había desafiado a cada uno de ellos diciéndole, ustedes están viniendo por el pan que yo puedo dar, pero necesitan trabajar, necesitan esforzarse, necesitan sacrificarse por el pan que es para vida eterna. Está poniendo claras las prioridades de los hombres. Ellos deben pensar que es más importante esto. Recibí una llamada de una familia que nos apoya constantemente. Es una familia que no está aquí, pero
La llamada era tan preciosa porque me dice, hermano, estoy en un tiempo de ayuno y oración y estoy haciendo esto y esto porque me está yendo tan bien que tengo miedo. En otras palabras, me está yendo tan bien que tengo miedo. Miedo por creer que yo soy el gran proveedor, porque yo soy el gran empresario, porque yo soy el hombre inteligente, porque yo soy el gran profesional y por eso me está yendo bien, y olvidarme que dependo de Dios para todo. Tú sabes que yo amo al Señor, pero en este tiempo todo está tan maravilloso, todo está tan bien en mi vida, en mi trabajo y en todo, que quiero constantemente apartarme para poder orar, para poder ayunar y no perderme el concepto correcto. Yo dependo de Él. ¿Cuánto dicen amén? Eso se llama parar el universo y decir, Dios, voy a dejar de ganar plata porque tengo cuidado de apartarme de ti de tal manera que después mi Dios sea el dinero y tú no. Y viva bajo tu ira, camino al infierno, gozándome en este mundo simplemente de mi dinero. Esa fue la expresión, ese fue el resumen de lo que él estaba diciendo. Y como su pastor, no saben el gozo que pude tener de decirle, estás haciendo bien. Continúa y podemos ver el versículo 28 una vez más. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer entonces para trabajar para vida eterna? ¿Cómo puedo buscar este pan de vida eterna? Y la respuesta del Señor es simplemente, deben creer. Deben creer, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y ahí empieza la vida del creyente. Él deposita absolutamente toda su confianza en la obra de la cruz, en Jesús, y ya no más se mira a sí mismo como aquel que es el que puede producir lo que puede producir, conseguir lo que quiere conseguir, sino se rinde delante del Señor y es aquel que busca el perdón, la gracia, la misericordia, su provisión diaria y todo lo que le falta en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pero el problema otra vez está en ellos, como también puede estar en nosotros. Ellos estaban dispuestos seguramente a cruzar otra vez un río, a cruzar otra vez el mar, a poder caminar tan lejos y encontrar a Jesús. Aún de repente estaban dispuestos a seguir escuchando a Jesús, sentados admirándole, pasando hambre. Podían sacrificar alguna cosa porque ya lo habían hecho antes, para estar con Jesús. Pero lo que el Señor Jesús les está diciendo es lo mismo que me dice a mí y a ti constantemente. No se trata de tu forma de religión, no se trata de tu forma de cristianismo. No puedes poner a Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Me parece muy interesante tu palabra, pero yo no soy así. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano, pero yo soy un cristiano de esta manera, no como esos hipócritas religiosos que están llenos de obras, no como aquellos que siempre están cantando, pero son tan torpes, son tan necios, no como aquellos que siempre están diciendo aleluya, pero no conocen la palabra. Yo soy diferente, Señor. En otras palabras, Dios, tienes que acomodarte a como soy yo. Tenemos que llegar a una negociación. Dios, yo no puedo hacer tanto como tú dices, pero más o menos te voy a dar mi vida hasta aquí. Señor, está bien, en estas áreas ya he abandonado el pecado, pero en esta otra área no seamos exagerados, Dios. Está bien, Señor, hay que hacer esto y aquello, tú lo mandas, pero Señor, ten un poco más de respeto conmigo. Tú sabes que yo tengo otra cultura, yo soy diferente. Y eso es lo que hacemos. Cada vez que no nos interesa su mandamiento, su palabra, su enseñanza, o queremos seguir negociando con Dios porque somos como somos. Ellos estaban dispuestos a tantas cosas, habían cruzado
en barcas, habían alquilado barcas para llegar a Capernaum, para seguir detrás de Jesús. Ellos estaban dispuestos a tanto con tal de conseguir lo que estaban buscando. Estaban buscando lo equivocado, pero estaban dispuestos a sacrificar. Si Jesús les decía, sacrifiquen esto y sacrifiquen el otro y hagan esto más, lo hubieran hecho. Pero le está diciendo, esto empieza creyendo. Y lo que está diciendo es, crean en mí. Crean en mí. El versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acaban de comer milagrosamente pan y pescado gratis y en abundancia. En la sinagoga de Capernaum liberó de un espíritu inmundo a un hombre poseído ahí mismo en Capernaum. También en Capernaum curó a la suegra de Pedro. Seguramente Pedro no le perdona hasta ahora, pero él curó a su suegra. Era una broma simplemente. Pero él curó a la suegra de Pedro. Esta mujer estaba con fiebre y de repente fue sanada. Y cuando fue sanada fue tan rápida su sanidad que inmediatamente empezó a servir a Jesús. Empezó a atenderlo. Sanó el paralítico que descolgaron por un techo sus amigos para evitar toda la multitud. Y en Lucas, y Marcos 2 y Lucas 4, y todo el tiempo vemos en los evangelios uno y otro milagro en el mismo Capernaum. Dice la Escritura, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, y él les reñía y no los dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Ahora, preguntémonos, con todo esto todavía le están diciendo a Jesús, ¿y qué señal tienes para que te creamos? ¿Qué señal tienes para que te creamos? Tanto milagro, pero somos necios. Señor, estoy esperando que me muestres que tengo que salir de esa iglesia de mala doctrina. Y no voy a salir de la iglesia de mala doctrina hasta que tú me lo muestres. No importa cuántas veces la Escritura dice que nos apartemos de los que hacen de la piedad una fuente de ganancia. ¿Cuántas veces nos muestra la Escritura que no hay apóstoles, no hay profetas, que no hay negocios con Dios, que lo que diezmamos y ofrendamos no es para enriquecernos y tener una respuesta de Dios al 10 por 1? Pero todas esas cosas funcionan porque el hombre quiere conseguir beneficio y está buscando a Dios a su manera, pero le está diciendo, Señor, aquí estoy cómodo, no me quiero mover hasta que tú me muestres o me des una señal. Señor, sé que tu palabra dice esto y que tengo que hacerlo, pero mueve mi corazón. Señor, sé que tengo que amar a mi esposa, y amar es proveer, proteger y servir, pero pon un sentir aquí para que yo sienta ese amor y pueda hacerlo. Señor, yo sé que tengo que dar al pobre y apoyar al que necesita. Señor, pero pon un sentir en mi corazón para que lo haga. ¿Estamos esperando una señal más después de su palabra? ¿Estamos esperando un milagro más para obedecerle? Ellos sí. Ellos estaban haciendo eso. Muéstranos algo más para que te obedezcamos, para que creamos en ti. ¿Cuánto más necesitas tú para consagrarte a Dios? ¿Cuánto más necesitamos cada uno de nosotros para consagrarnos al Señor de verdad? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuántas personas he visto en mi vida como pastor? Pastor, tú sabes, estoy clamando, estoy llorando por un trabajo. Sabes que gano tan poco, pastor. Pero necesito del Señor, que Él pueda sacarme de donde estoy. Y a los 3 meses de conseguir un buen trabajo, nunca más está en la iglesia. Porque ya consiguió de Dios lo que necesitaba. No estaba buscando a Dios, estaba buscando trabajo en la iglesia.
Y cuando Dios le da, cuando la señal ya viene, cuando la respuesta de su oración está ahí, es tiempo para volver a creer en uno y decir, Señor, yo tengo lo que tengo porque me rompo el lomo trabajando. Esto es mío, Señor. Permiso. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. A pesar de todo, Jesús pacientemente pasa a explicarles el maná, el pan que vino del cielo, no era el pan del cielo verdadero. Era como una sombra de lo que había de venir. Yo soy el alimento verdadero que ustedes necesitan. Porque al fin y al cabo, el maná pasó. Así como también nosotros nos alimentamos y disfrutamos un delicioso manjar, alguna comida tan fabulosa, y después de 6 horas, 7 horas, 8 horas, de repente estamos buscando qué comer porque no es suficiente. Algunos son profesionales, pero la mayoría de nosotros, por lo menos, después de una buena cantidad de horas, queremos algo más. Y el Señor les está diciendo, eso era el maná, esa es la comida. De todas maneras, esto no es constante. El vacío del hombre tiene el tamaño de Dios, lo repito siempre. Y así es tu vida y mi vida. De repente conseguimos algo y después queremos más porque nunca satisface nuestra alma, porque nunca satisface nuestro ser. El hombre casado quiere amante, la mujer casada quiere amante. El que no tiene hijos quiere hijos, el que tiene muchos hijos se está quejando por el gasto que son o el sufrimiento que les dan. Cada uno quiere más porque nadie es satisfecho. Un momento en la historia, el rey Salomón sí estuvo satisfecho. Salud. Háganse un ladito. El rey Salomón por un momento estuvo satisfecho. Otros reyes empezaron a buscarle para escuchar su sabiduría, para saber cómo vivir, cómo reinar. Pero el momento que Salomón se alejó de Dios, no eran suficientes 50 mujeres. Tenía que tener tantas concubinas, tantas esposas, y que tampoco satisfacieron su alma, tampoco satisfacieron su alma. Él dice en la Escritura, claramente en Eclesiastés, que ha visto lo que ha visto y lo ha conseguido si han deseado sus ojos lo que han visto. Imagínense lo siguiente, caminar por alguna parte, me gusta algo, me lo compra, me gusta algo, me lo compro, y después, etcétera, etcétera. Y siempre vivo así. Y Salomón dice, pero todo es pasajero. Solamente Salomón fue satisfecho cuando estaba con Dios. Y cada una de estas vidas que estaban detrás de Jesús querían ser satisfechos, pero no iban a ser satisfechos con la multiplicación de más panes, más peces y ver más milagros. Necesitaban saciar su ser de Cristo. Y por eso Él es el pan de vida. Versículo 32, lo repito, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El versículo 33 y 34 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les estaba mostrando con claridad que era un pan espiritual, que era Él mismo. Acordémonos un momento cómo el mismo Señor Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dice, si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Y qué es lo que dice la mujer samaritana? Dice lo mismo, dame de beber esa agua para que no tenga que venir al pozo. Y otra vez, así como con la mujer samaritana, estos hombres están entendiendo, acá hay un pan que podemos comer una vez y después somos saciados y no tenemos más hambre. Esto es un negocio perfecto. Esto es algo fabuloso, no hay que gastar más dinero, entonces vamos a ser saciados. No están entendiendo. Otra vez,
lo que el Señor está diciendo. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A la mujer samaritana le dijo con claridad, el agua que yo te daré te saciará, y no solamente esto, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva que salpiquen para vida eterna. Estarás tan saciada que no solamente no tendrás sed tú, no solamente te saciarás tú, no solamente estarás completo tú, completa tú, sino que aún tú vas a repartir para vida eterna. Y a ellos les está diciendo, este pan es de vida eterna, es pan de vida, sacia el hambre verdadero. Dios es nuestra única esperanza para la paz de nuestra vida. Porque solamente Él trae perdón por medio de Jesucristo. La falta de paz en tu vida es falta del perdón de Dios. Porque tu pecado ofende la santidad de Dios y te aparta de Él. El hambre que no se sacia, el deseo por bienes que no se sacian, toda codicia en tu corazón y en mi corazón nos mantendrá aún lejos de Dios. Pero si hacemos de Él el centro de nuestra vida, si Él es nuestro pan eterno y nos alimentamos de Él todo el tiempo, si bebemos de Él el agua que Él tiene para nosotros, entonces dejaremos de mendigar el amor de otros, la atención de otros, y podremos entregarnos a aquel que nos ama con amor eterno.